Bienvenidos a este nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en el tabernáculo. Sí, esa tienda santuario tan importante en el desierto, ¿verdad? Sí, Que acompañó a Israel. exacto. Vamos a ver qué nos dicen Éxodo, Génesis, Hebreos, Juan, Deuteronomio sobre su significado. La idea es, entender por qué era tan central esta estructura. ¿Y qué nos revela sobre esa relación entre Dios y la humanidad, no? Según estos textos, claro. Justo. A ver, si empezamos por Éxodo 40. Esa imagen es potentísima. La nube, la gloria de Dios, llenando el santuario. Uf, sí, una presencia divina ahí palpable, visible, guiando día y noche, impresionante. Pero a la vez, esa presencia está como contenida, ¿no? Quiero decir, hay reglas, rituales, zonas de acceso muy limitado. Claro, claro. Hay una tensión ahí. Cercanía sí, pero mediada. Vamos a darle unas vueltas a esto. Sí, es que esa tensión es fundamental y conecta, como bien dices, con lo que leemos en Deuteronomio 4. Ujú. Ahí se ve la tarea principal del pueblo: vivir cerca de Dios, adorarlo, servirlo y, ojo, esto es crucial, representarlo bien, correctamente ante los demás. Ya. Y el tabernáculo es, pues, el sitio físico donde esa cercanía se puede, digamos, materializar. Pero claro, por el tema del pecado, que viene de antes, Necesita un marco, unas normas. claro. Exacto. Necesita una estructura. Es el deseo de cercanía de Dios, pero también su santidad, que requiere un protocolo para acercarse. No se puede de cualquier manera. De acuerdo. Pero entonces, ¿por qué esa necesidad de un lugar físico tan específico? Con toda esa complejidad, las fuentes nos llevan atrás, ¿no? Al principio, al Edén. Sí. Volvemos a Génesis 3, el versículo 9. Adán y Eva pecan y se esconden. El pecado introduce el miedo a Dios. O sea, distorsiona la percepción de cómo es Él realmente. Y aquí es donde la cosa da un giro muy interesante. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? Eso es. Que no es una pregunta geográfica, evidentemente. Es más bien relacional, ¿verdad? Justo. Precisamente, apunta a la fractura, a la brecha que se acaba de abrir. Es el primer paso de Dios para intentar, cerrar esa distancia. Entiendo. Entonces, el tabernáculo no es solo Dios diciendo, mirad, estoy aquí, sino que es algo más como, sé que nos hemos distanciado, pero estoy creando activamente un espacio, una manera para que podamos estar juntos, otra vez, incluso con esta separación que existe. Exacto. Esa es una de las ideas centrales que se sacan de los textos. Pone el foco en la iniciativa de Dios para reparar, ¿no? Totalmente. Dios toma la iniciativa. El tabernáculo, con esa gloria llenando lo que describe Éxodo 40, es la manifestación tangible, física, de ese deseo de Dios de vivir entre su pueblo. Pero fíjate en los detalles de Éxodo sobre cómo se construye. Ujú. Si los materiales preciosos, las cortinas, los atrios. Eso es. Hay como capas de santidad, puntos de acceso muy específicos, un sacerdocio que hace de mediador. Es cercanía, sí, pero muy estructurada, muy mediada, por causa del pecado, claro. Y esto me lleva a pensar en otro de los textos, el libro de Hebreos, que dice que el tabernáculo y sus ritos serán figura y sombra de las cosas celestiales. Sí, muy importante eso. O sea que no era solo una casa terrenal, sino que funcionaba como una maqueta, un símbolo de algo más grande, quizás. Exactamente. La perspectiva de Hebreos es crucial aquí. Lo presenta como un modelo temporal, una copia, digamos, de una realidad celestial, eterna. ¿Vale? Cumplió una función vital en su momento, claro. Enseñaba sobre la salvación, cómo acercarse a Dios por fe, con el sacrificio que él mismo proveía. Pero a la vez señalaban más allá. Apuntaba a un mejor pacto, un mejor sacrificio, como explica Hebreos más adelante. Era importante, pero provisional. Eso es. Tenía fecha de caducidad, por decirlo así. Ujú. Y Juan, el Evangelio de Juan, parece recoger esa idea de forma muy directa, ¿no? Cuando dice en 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó, que literalmente es tabernáculo, entre nosotros. Exacto. Esa conexión es fundamental. Es una lectura teológica clave que se hace a partir de todos estos textos. Se sugiere entonces que ese deseo de Dios de cercanía, simbolizado por la tienda del desierto, encuentra como una manifestación nueva, más personal incluso.
Claro, la función principal del tabernáculo, que era Dios viviendo en medio de la gente, se considera cumplida de forma definitiva en Jesús. La presencia divina ya no está en un sitio físico, de tela y madera, sino encarnada, en una persona. Cambia el medio de acceso, entonces. Radicalmente. Totalmente. Vale, pues si conectamos todos estos hilos, Edén, Éxodo, Hebreos, Juan, ¿cuál dirías que era la misión principal para la gente que interactuaba con el tabernáculo? Y quizás, ¿qué lecciones podemos sacar hoy? Pues los textos apuntan como a dos cosas. Primero, la importancia de representar bien a Dios, su carácter, su justicia, sí, pero también su enorme deseo de relación, su santidad total, pero también su misericordia al proveer para el pecado. Todo eso se veía en el sistema del tabernáculo. Vale, representarlo bien. ¿Y lo segundo? La respuesta humana, que no fuera el miedo, como en Edén, que les llevó a esconderse, sino la fe. Confiar en la iniciativa de Dios, en el camino que Él da para acercarse, simbolizado en los sacrificios, y entonces sí acercarse. El tabernáculo enseñaba cómo Dios hacía posible esa comunión. Entendido. O sea, resumiendo mucho, el tabernáculo visto a través de estas fuentes no era solo una tienda bonita y ya, era un símbolo muy potente. Mucho. La respuesta de Dios a la separación del Edén. Un espacio estructurado para mostrar que quería cercanía, a pesar del pecado. Y como apunta Hebreos, una figura que señalaba una presencia divina futura y más directa. Exacto. Y lo que a mí me parece fascinante es esa constante iniciativa de Dios, a lo largo de toda la historia que cuentan estos textos. Desde esa pregunta en el jardín, ¿dónde estás?, pasando por la nube y el fuego en el desierto. Sí. Hasta las reflexiones tan profundas de Hebreos y Juan, todo apunta a un Dios que se mueve activamente hacia la humanidad. Para restaurar la conexión. El tabernáculo fue la forma concreta que tomó eso para Israel en su momento. Y eso nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Para reflexionar, si el principio de fondo es la cercanía de Dios superando barreras, y el tabernáculo fue una manifestación histórica de eso, ¿cómo se puede entender o experimentar hoy ese deseo de Dios habitando con nosotros, ahora que ya no está esa estructura física? Buena pregunta. Una idea para seguir dándole vueltas, desde luego.